Vamos entonces con la clase a dar inicio con la clase de esta mañana. Vamos a continuar el tema acerca de la serie que habíamos iniciado, Construyendo una familia piadosa. ¿Alguien recuerda qué fue lo que vimos la semana anterior? Acerca de la adoración familiar, Vimos qué era la adoración familiar, vimos qué enseñaba la Biblia acerca de la adoración familiar y vimos 8 motivos o razones para la adoración familiar. Así que esta mañana vamos a continuar ahora con la adoración familiar también, pero vamos a ver otros asuntos. Les había dicho que para hoy vamos a tener también los beneficios de la adoración familiar, pero no va a ser posible tampoco poder incorporarlos en la clase de esta mañana, así que Dios mediante lo veremos después. Esta mañana vamos a ver cómo practicar la adoración familiar. Es algo sumamente práctico, es decir, cómo adorar en familia de manera apropiada, y son asuntos sumamente prácticos, más que todo son sugerencias, y eso es lo que vamos a ver entonces esta mañana. Ahora, hay preguntas claves para que nosotros podamos entender o podamos realizar una adoración familiar que sea apropiada, que glorifique verdaderamente al Señor. Porque nosotros ya vimos lo de la semana anterior que les decía que enseña la Biblia y las razones o los motivos para hacerla, pero ahora vamos a ver no solo que debemos de hacerlo, realizarlo, sino cómo. Ese es el punto, la forma. Ahora, creo que se los mencioné también la semana anterior. Cuando hablamos de adoración familiar, o algunos le dan el nombre de culto familiar o devocional familiar o devociones familiares, todos esos nombres es indistinto como usted lo quiera llamar, no nos estamos refiriendo a que para realizar tal tipo de adoración en familia tenemos que reproducir un culto público de adoración. Es decir, en los cultos familiares no significa que vamos a seguir la misma liturgia del culto. Nosotros en esta iglesia, por ejemplo, iniciamos con una oración, cantamos un himno, después se tiene otra oración, volvemos a cantar otro himno, se lee la palabra, otro himno y se exponen las Sagradas Escrituras. No significa que es que porque sea así en el culto público, entonces tiene que ser necesariamente así en la adoración familiar. Sin embargo, sí hay elementos propios del culto público que deberían de estar en el culto familiar. Y ya vamos a ver acerca de estos elementos. Ahora, como la adoración familiar no es exactamente igual al culto público, no vamos a tener, por decirlo de alguna manera, la misma rigidez de un culto público. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con rigidez? Cuando el predicador en un culto público está exponiendo la palabra, no deben de haber interrupciones. Nadie debería levantar la mano y decir, mire, a mí me parece tal cosa, o yo pienso esto también, o dar comentarios. En un culto familiar eso es posible, y de hecho es recomendable que las personas participen de la lectura, de la instrucción. Sin embargo, el hecho de que no sea con la misma rigidez o la misma formalidad no quiere decir que nosotros debamos tomar el culto familiar a la ligera. Es decir, tampoco es algo meramente informal, en donde nos presentamos a Dios de manera indiferente y haciendo simplemente lo que a nosotros nos parece conveniente, porque sabemos que nuestro corazón es engañoso y pudiera ser entonces que no estemos adorando en familia de una manera que glorifique a Dios. Podríamos más bien estar tomando el nombre de Dios en vano, y vamos a ver ahora más tarde ejemplos respecto a esto. Entonces, hay preguntas claves que nosotros debemos contestar, que no son de ninguna manera preguntas difíciles. Estas preguntas claves no tienen ninguna dificultad. No es que alguien no las pueda entender, todos las pueden entender. Y es tan sencillo que a veces, por ser tan sencillo, las familias no se percatan y terminan tomando el culto familiar a la ligereza. Y podríamos entonces estar tropezando. Ahora, son 4 preguntas claves. Respecto al culto, vamos en primer lugar a responder qué hacer. En segundo lugar, vamos a ver dónde hacerlo. En tercer lugar, vamos a ver cuándo hacerlo. Y en cuarto lugar y último lugar, vamos a ver
cómo hacerlo, cómo hacer el culto familiar. Entonces, hermanos, ¿qué hacer en la adoración familiar? Y esto tiene que ver con los elementos del culto familiar o de la adoración familiar. Y les hablaba que hay elementos del culto público que deberían estar presentes en la adoración familiar. ¿Y cuáles son esos elementos? Obviamente no va a ser la cena del Señor, que es una ordenanza dada a la iglesia. Tristemente, ahora en este tiempo en que muchas iglesias se quedaron en casa por el COVID, que no podían reunirse, algunas llegaron a hacer esa práctica de que las familias participaran de la cena del Señor en casa. Eso no es algo que deba hacerse en familia, porque el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas, medios de gracia también, que fueron dados a la iglesia, no a las piedras vivas individualmente, no a las familias que conforman la iglesia, sino a la iglesia en su conjunto. Eso es lo que nosotros entendemos de la Escritura, y por eso no es lógico para nada ni escritural que las familias en su comunión familiar o en su adoración familiar participen de la cena del Señor. De igual manera, los bautismos. Un padre de familia no va a hacer por sí mismo un bautismo a su hijo simplemente porque entiende que ya es creyente. No, eso es una ordenanza dada a la iglesia. Pero sí hay 3 elementos claves, y estamos hablando entonces de oraciones, de cánticos y de la lectura de la palabra. Y por lectura me refiero no solamente a leerlo, sino también a la instrucción que se va a desprender de las Sagradas Escrituras. Ahora, estos elementos no podemos nosotros decir, en la Biblia hay un orden para esto, de la misma manera que tampoco hay un orden para nuestra adoración como iglesia. Es decir, nuestra iglesia tiene la liturgia como les explicaba antes, 3 himnos, 2 tiempos de oración durante el culto, al inicio y en medio, cuando se ora por las ofrendas, por ejemplo en el culto de las mañanas y por nuestro país, y después tenemos la exposición de la palabra. Habrán iglesias que no tienen solo una lectura bíblica continuada, tienen quizás 2 durante el culto. De hecho, algunos sugieren que es lo mejor para leer una porción del Antiguo y del Nuevo Testamento. Otras no tienen 3 himnos, tienen tal vez 4 himnos durante el culto. Entonces, bíblicamente no hay algo que regule el orden de los elementos, ni en el culto público, y por supuesto tampoco va a haber una regulación del orden de los elementos en el culto familiar. Sin embargo, nosotros tenemos uso de la razón y argumentamos también lógicamente, y sería razonable que todo culto, sea público o familiar, que es de lo que estamos hablando en esta mañana del culto familiar, inicie invocando el nombre del Señor, es decir, que inicie con oración. Eso es lo más indicado, ¿verdad? Sin embargo, tampoco diríamos que está mal que una familia se reúne, cante una pequeña doxología y después ore y dé inicio con el culto. Entonces, que esto quede claro, lo que vamos a ver primero oraciones, después cánticos y después lectura e instrucción de la palabra, pero de ninguna manera estoy sugiriendo que ese es el orden único que se debe tener en el culto familiar. Entonces, hablemos de las oraciones. Algo que todo cristiano sabe es que la oración es una necesidad en su vida espiritual. Alguien que diga, yo soy cristiano, pero no me importa la oración, yo creo que la oración no es necesario, realmente está demostrando que no es un cristiano. De hecho, puede ser que uno como cristiano tenga muchas deficiencias para entender acerca de la oración, cómo funciona, puede ser que uno no entienda completamente sus beneficios, puede ser que uno ni siquiera pueda llegar a comprender, sobre todo cuando uno inicia en la fe, cómo es una oración apropiada o adecuada. Sin embargo, el espíritu que el Señor hace morar en el cristiano, aquel que ha hecho nacer de nuevo, lo impulsa a orar. Esa es la realidad. Y nosotros tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en su conversión. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Vio al Señor Jesucristo, y cuando Jesús le pidió a Ananías que fuera donde Pablo para que le devolviera la vista, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? He aquí, él ora. Eso fue lo que le dijo el Señor, y esa es la descripción de todo cristiano. He aquí, él ora. El cristiano ora por naturaleza. Y por supuesto,
no vamos a pensar que solo vamos a orar de manera individual, sino también de manera familiar. Y una de las cosas que se nos marcan en la Escritura es de hecho que a Dios le agrada mucho más la adoración en conjunto. Por eso en la Escritura vemos que Dios se agrada de una manera especial en la adoración de su pueblo en conjunto, en las oraciones de su pueblo, cuando como un solo cuerpo están clamando a Él. Y lo mismo sería entonces en nuestras familias. No hace falta, no basta con que nosotros oremos de manera individual cada uno de los miembros, sino que a Dios le agrada, Dios se complace en que la familia le busque también a Él en oración. Ahora, les decía que la manera más apropiada o más indicada es que se inicie con una oración. ¿Por qué? Porque esto es algo apropiado. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor debemos suplicarle, y el cabeza de hogar es el que debería tener esta oración inicial. El cabeza de hogar tiene que orarle al Señor primero para que prepare los corazones de la familia, para acercarse a Él en adoración. Debe confesar los pecados de la familia también, y debe suplicar que el Señor bendiga o derrame gracia sobre el culto familiar que la familia ha de tener. Y hay sugerencias también para esto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros deberíamos, los jefes de hogar, los cabezas de hogar, deberíamos iniciar esta oración, sobre todo reconociendo el ser de Dios, la persona de Dios, y por eso es muy importante que todo cristiano conozca los atributos de Dios. Ese es el orden del Padre nuestro: santificado sea tu nombre. Así debemos santificar el nombre de Dios, debemos exaltarlo como familia. Ahora, otra pregunta que puede surgir es, bueno, está bien, pastor, usted nos está diciendo que debemos orar, pero ¿por qué debemos orar? Eso es válido, preguntarse eso es válido y es importante, porque Santiago dice a los creyentes en su epístola que piden y no reciben porque piden mal o piden para sus propios provechos. Entonces puede ser que una familia se disponga a tener su adoración familiar y se ven inmersos en oraciones que no agradan a Dios, que son simplemente egoístas o que están pidiendo mal. Bueno, yo voy a compartir para ustedes algunos puntos que son, reitero, sugerencias para orar en los cultos familiares. He traído 10 y no son los únicos, obviamente usted puede sacar todavía más puntos. Y esto no significa tampoco que cada uno de estos puntos debiera ser orado todos los días. Vamos a ver también acerca del tiempo de la adoración familiar en breve. Pero entonces hay sugerencias, hermanos. Podemos, por ejemplo, en nuestro culto familiar, orar para que Dios sea santificado en nuestras familias y en nuestra iglesia o en la iglesia en general. Eso es algo por lo cual nosotros debemos orar. Y varios de estos puntos cito a la iglesia, porque usted podría decir, bueno, pero estamos hablando de la familia, sí, pero la familia tiene que entender que no está alejada de todo el cristianismo, no está alejada de la iglesia. Y como familia oramos por nuestra familia, pero oramos también por la iglesia y todas las familias de la iglesia. Entonces oramos para eso, para que el Señor sea santificado en nuestras familias y en la iglesia también. Debemos orar también para que el reino de Dios sea extendido por medio de la iglesia. Recuerden que la iglesia forma, como lo vimos en la clase introductoria, algo fundamental, no solo en la iglesia, sino también en la sociedad. Y la iglesia está conformada por familias, pero es la iglesia en general, ese conjunto de personas y familias, la que Dios ha determinado como una institución, un organismo vivo que va a extender el reino de Dios. Y por eso oramos para que el reino de Dios sea extendido por medio de la iglesia. Y esto es algo, hermanos, que debemos comprender también. La familia juega un rol dentro de la iglesia. Y a veces nos separamos en el sentido de que una cosa es mi familia y otra cosa es la iglesia, pero debemos vernos como familias involucrados, obviamente los cristianos. Pero también, como vimos en la clase introductoria, los padres debemos inculcar a nuestros hijos esa fe que ellos van a ir imitando de nosotros. Entonces, oramos para que el reino de Dios sea extendido por medio de la iglesia. Un tercer punto también para orar, una tercera sugerencia, es para que nuestras familias y la iglesia caminen en obediencia a Dios. Esto es muy importante.
A veces hay creyentes que entienden las doctrinas de la gracia, pero se olvidan de la obediencia. Y aquel que camina en la verdad, que camina en la gracia, camina en obediencia. El que me ama, mis palabras guardará, fue lo que dijo el Señor. Y nosotros debemos orar por eso. Y la realidad nos urge a orar por eso, nos apremia la realidad, porque usted y yo estamos llenos de pecado. Nuestras familias están llenas de pecado. Y si la iglesia está conformada por familia, la iglesia también está llena de pecado. Y debemos orar por esto, para que la iglesia camine en obediencia, o sea, que la iglesia esté santificándose. Y juntamente con esto, una cuarta sugerencia es para que el mundo no contamine nuestras familias ni la iglesia. Esto también es importante. Y sobre todo lo vemos en este tiempo, donde muchas congregaciones se han desviado de la verdad, de la palabra de Dios, ya no están caminando en obediencia a Dios, y por eso han dicho, ya la adoración es como a nosotros nos parece. La adoración tiene que ser algo cultural. Esa música antigua, esos himnos del pasado, salmos, eso no es para ahora, eso fue para otro tiempo. Ahora debemos adorar a Dios de una manera más movidita, más alegre, que nos llena a nosotros el sentimiento. Bueno, así se han llenado las iglesias de mundanalidad, porque han desechado la verdad de Dios, han desechado la regulación que Dios hace de su adoración, y el mundo entonces llega a contaminar las familias y llega a contaminar la iglesia. Y a veces no lo notamos, hermanos. Esto es algo que suele entrar poco a poco a las iglesias. Poco a poco comienza a entrar a las iglesias. De hecho, usted no ve una iglesia que de un día para otro haya variado completamente su adoración, que tal vez antes era reverente y ahora después ya tiene una adoración irreverente de un día para otro. Eso no pasa así. Eso va poco a poco, va siendo gradual. En quinto lugar, otra sugerencia es que debemos orar por la bendición y protección de Dios para nuestra familia y también por la bendición y protección de Dios en la iglesia. En la clase introductoria les hablaba de que Satanás ataca a la familia y Satanás ataca a la iglesia, y debemos orar por la protección de Dios en esto. Que el Señor guarde a nuestras familias del mal. Líbranos del mal, dice el Padre Nuestro. Y recuerden que el Padre Nuestro es una oración que está pensada en pluralidad. Padre Nuestro. No dice líbrame, líbranos. Debemos orar por esto, para que el Señor proteja a las familias y a las iglesias. Una sexta sugerencia, esto es claro, yo creo que a nadie se le olvidaría, esto es por las necesidades del hogar. A veces podemos caer en otro extremo. Antes les decía que un extremo grave es pedir simplemente caprichos o cosas egoístas. Pero hay quienes mal entienden esto y entonces van al otro extremo. A Dios no le tengo que pedir nada para mí, porque eso no es así. No, pero Dios es el que dice que pidamos. Y es por eso Santiago también dice, no tienen porque no piden. Y debemos de pedir, porque a Dios le agrada que nosotros pidamos. Debemos de pedir por las necesidades del hogar. Y aquí estamos hablando no solamente de necesidades materiales. Por ejemplo, alguien que no tenga trabajo y que necesite un cabeza de hogar, que necesite proveer para los suyos, no va a decir, yo no voy a pedir a Dios por un trabajo porque esto es algo egoísta. No, de hecho es una responsabilidad que Dios hace, proveer para los suyos. Entonces hay que orar por eso. Pero también hay que orar por necesidades espirituales, por la salvación de los integrantes inconversos de la familia, por un mayor espíritu de oración, por mayor gozo en la lectura y en el estudio de la palabra, por mayor amor, por mayor mansedumbre, misericordia. Todas estas cosas para que el fruto del Espíritu esté en nosotros. Estas cosas deben de orarse en familia. Son necesidades que nosotros como familia tenemos. Los esposos y las esposas tienen una gran necesidad de orar a Dios por sabiduría. Necesitamos completamente sabiduría de lo alto y necesitamos entonces mantenernos en oración a Dios por esto. Una séptima sugerencia es orar por los enfermos también. Son personas que están teniendo necesidades y debemos estar orando por esto. Aquí quiero hacer otra aclaración, porque a veces se nos acusa a los reformados de que no creemos en la sanidad que Dios da. Eso es falso.
Nosotros creemos que Dios es todopoderoso para hacer lo que Él quiere, pero eso es lo que creemos, que Él hace lo que Él quiere. Y creemos que Dios actúa por medio de las oraciones y que Él tiene el poder para sanar incluso al enfermo, para obrar milagros si Él lo quiere en este tiempo, pero lo que negamos es que hayan personas con un don particular para hacer ese tipo de sanidades, como vemos hoy en el mundo, falsos apóstoles y profetas que andan por allí pensando que tienen ese poder. Eso lo negamos rotundamente, pero sí creemos que Dios es un Dios que puede hacer milagros y lo hará cuando Él quiere. Puede ser que a algunas personas esto no les venga. Vemos al apóstol Pablo, incluso ya en las escrituras vemos que los milagros no funcionan como muchos falsos creen hoy, que tienen el don y pueden ir a sanar a la gente como quieran, y que si la gente no se sana es por falta de fe. Qué fácil lo justifican. Pero veíamos en la escritura a Pablo, en Filipenses, Pablo que tenía los dones del Espíritu y no sanó a Epafrodito. Y a otro siervo del Señor también le dijo, ya a causa de tu estómago no tomes más agua, sino que toma vino. ¿Por qué Pablo no lo sanó? Porque la sanidad no viene simplemente cuando el hombre quiere, es cuando Dios quiere en su facultad, en su ejercicio. Y entendemos también que sobre todo en aquellos tiempos donde la palabra del Señor estaba siendo propagada, Dios iba confirmando por medio de señales. Por eso no es algo que nosotros en nuestro tiempo veamos de una manera tan clara, no diría yo, sino en tanta cantidad, digamos, porque ya tenemos la palabra profética más segura. Pero podemos y debemos seguir orando al Señor por aquellos que están pasando enfermedades. Una octava sugerencia es lo que ya les había hablado, y esto es especial que vaya o indicado que vaya al inicio de la oración, al inicio, la primera oración, digamos, y debería hacerlo el jefe de hogar, es por perdón de los pecados de la familia. Punto 9, por la salvación de los perdidos, y un punto muy importante, el punto 10 o la 10ª sugerencia, es por los pastores y ministros del Evangelio. Y a veces, como les decía antes, no relacionamos el papel que juega la iglesia en la familia, pero tampoco relacionamos muchas veces el papel que juega, antes les hablaba del papel de la familia en la iglesia, pero muchas veces tampoco relacionamos el papel de la iglesia o la influencia de la iglesia en la familia. Y la familia crece cuando las iglesias también son fuertes. Y lo contrario es cierto. La iglesia se fortalece cuando las familias están siendo fieles y firmes en el Señor. Entonces, una realidad que nos muestra la historia y también las escrituras es la gran necesidad que tienen las iglesias de mantener un púlpito fiel a la palabra del Señor. Y por eso como familia nosotros debemos estar orando para que el Señor guíe, bendiga y dé sabiduría y de nuevo y luz en la palabra de Dios a aquellos que Él por su Espíritu ha llamado para el ministerio pastoral, o aquellos ministros del Evangelio también, que no son necesariamente pastores, pero cumplen una labor como maestros en la iglesia. Entonces, estas cosas deberían estar en nuestras oraciones familiares, y reitero, no significa que todo culto familiar, por ejemplo, tendrían que tener estas 10 oraciones. Pueden variarse. Por ejemplo, una familia podría decir, bueno, este día vamos a orar por estas cosas, este otro día vamos a orar por estas otras cosas. Otra oración importante, por los cristianos que están siendo perseguidos. Las familias pueden tener un día para orar por esos cristianos que están siendo perseguidos. Por eso les decía, aquí les traje 10 sugerencias, pero no son las únicas. Hay muchas más y todavía más específicas que cada familia podría entresacar. Entonces, vemos que hay muchas formas de orar y las necesidades son variadas en cada familia, así que pueden salir puntos más específicos. Ahora, en segundo lugar, hemos visto ya las oraciones, es un elemento de la adoración familiar. Los cánticos, porque la adoración familiar también tiene que contener cánticos. Y nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, en Salmo 96, 1 y 2, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Y el Salmo 95:1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.
En el Salmo 96 nosotros vemos que los cánticos son un mandato. Eso es lo que el Señor manda a toda la tierra, y toda la tierra incluye las familias de la tierra. Las familias tienen que cantar a Dios, es un mandato. Pero el hecho de que sea un mandato no quiere decir que es algo que sea difícil, más bien es todo lo contrario. Para el Hijo de Dios, cantar trae alegría, trae gozo al corazón, y por eso en el Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Eso es lo que experimenta un cristiano, la alegría cuando canta a Jehová, cuando le canta en lo individual, pero mucho más cuando canta con todos los miembros de su familia a Jehová. Ahora, consejos respecto a estos cánticos. Estos cánticos deben ser escriturales y que tengan una buena teología. Alguien había dicho acerca de los cultos en la iglesia que bastaba con escuchar las canciones de la iglesia para saber cuál era su teología. Bueno, lo mismo puede pasar en nuestras familias. Estos cánticos tienen que tener una buena teología, tienen que ser escriturales. ¿Cuál es el problema de la adoración contemporánea que se tiene hoy? Que no parten de la escritura, parten simplemente de la emoción, de los sentimientos, y por eso están centrados en el hombre y no en Dios. Pero los cánticos que nosotros hemos de tener en familia tienen que ser precisos. Ahora, para esto es importante también que veamos la gran necesidad de aprender salmos y cantar salmos, hermanos. Con muchas personas aquí he hablado de que antes los himnos eran algo extraño en las iglesias. Las iglesias cantaban salmos, e incluso dentro de los bautistas particulares, cuando se introdujo los himnos, hubo una revuelta respecto a esto. Una iglesia hasta se dividió a causa de esto. Nosotros no negamos que los himnos deban ser cantados, y es aconsejable que himnos con buena teología sean cantados también en la iglesia y en la adoración familiar, pero hemos olvidado otro mandato de la Escritura: cantar salmos. A eso nos manda la Escritura. Entonces, en la historia la iglesia le ha dado la vuelta a lo que antes era. Se cantaban muchos salmos, pocos himnos, cuando se metieron los himnos, al menos dentro de los bautistas reformados, y ahora más bien es extraño que nosotros o las iglesias tengamos un cántico de un salmo durante un culto, y probablemente tampoco como el culto familiar. Así que esto es muy importante, aprender a cantar salmos. Ahora, eso tiene cierta dificultad porque ciertamente los salmos no son fáciles de cantar. Sin embargo, en internet usted puede encontrar varios cánticos del Salterio que pueden ser muy beneficiosos. Ahora bien, en las familias, sobre todo en aquellas que tienen niños más pequeños, es importante que esos cánticos o salmos que se vayan a cantar sean salmos que puedan ser fáciles de recordar para los niños y que ellos también puedan cantar. Porque el culto familiar, como les dije en la primera clase, no consiste en que solo el cabeza de hogar o el que lo dirija vaya a estar participando, sino que todos los miembros de la familia. Y por eso debemos elegir cánticos que sean apropiados. Y el hecho de que hayan niños de por medio, eso no quiere decir que por eso vayamos a perder la precisión doctrinal. Por ejemplo, les voy a poner un caso que todos ustedes conocen. Hay una canción para niños acerca del arca de Noé. En el arca de Noé, bueno, ahorita no recuerdo la letra, pero habían lobos y ranas y esto, ¿verdad? Pero cuando usted compara la historia del arca, eso fue un evento catastrófico. Eso fue un juicio potente de Dios en la tierra. Pero a los niños se les instruye con ese tipo de música o esos cantos, y ellos no se están percatando de la gravedad, de lo catastrófico que fue ese evento del diluvio. Ahora, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Mientras se le explica a los niños, no importa que canten esas cosas, pero debemos tener ese cuidado. Y en el culto familiar deberemos tener precisión, simpleza, pero precisión. Otra cosa importante, hermanos, respecto a los cánticos, de vital importancia al cantar a Dios, es el deseo y el sentimiento que debe de manifestarse cuando la iglesia canta, cuando la familia canta reunida.
Tiene que darse ese sentimiento, ese deseo, esa alegría. ¿Y dónde va a salir eso? Solamente por la convicción de lo que se canta y a quién se le canta. Si nosotros no tenemos convicción de lo que cantamos ni a quién le cantamos, vamos a estar cantando cualquier cosa. Sí. Santo, santo, santo. Pero ese es el espíritu que debe tener un cristiano, una familia cuando se reúne a adorar a Dios. No tiene que mostrarse alegría. Y los padres debemos mostrarles ese ejemplo, ese sentimiento genuino y experimental a nuestros hijos. Cuando hay alegría es porque se experimenta. Y el cristianismo es una religión así, experimental. Y podemos nosotros como padres ser culpables de no mostrar a nuestros hijos la reverencia cuando nos acercamos a Dios a adorarle. Porque si nuestros hijos miran que sus padres están sin sentimiento y sin ganas, ¿cuál es la percepción que van a tener ellos de Dios? ¿Es un ser tan importante como a veces me dicen? No creo, porque papá y mamá no les veo con ganas cuando cantan, no se les ve pasión por el Señor. Entonces nosotros mismos como padres podemos ser culpables de mostrarles una imagen muy deficiente de Dios a nuestros hijos. Y qué triste sería si nuestros hijos sí nos ven con unas grandes ansias o deseos por alguna actividad o pasatiempo, aún por nuestro trabajo. Cómo somos puntuales para llegar al trabajo, cómo nos alegramos porque tal día vamos a ir a algún paseo, vamos a hacer alguna otra cosa. Uy, mis papás sí están felices. Pero cuando es la adoración familiar o el culto familiar, no importa si empezamos a tiempo o no, no importa ni siquiera si lo tenemos o no. ¿Cuál es la idea entonces de Dios que estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Nos alegran más las actividades del mundo o nos alegra más adorar a Dios en familia? Estas son cosas que debemos de tener presente cuando cantamos a Dios. Vean lo que dice Joel Vicky en un librito que se titula El culto familiar. Él dice lo siguiente, esta recomendación es muy buena. Al elegir salmos para cantar, busca aquellos que sean fáciles para los niños y agrega canciones de importancia particular que deberían conocer. Elige canciones que expresen sus necesidades espirituales de arrepentimiento, fe y renovación de corazón y vida. Canciones que revelen el amor de Dios por su pueblo y el de Cristo por los corderos de su rebaño. Canten con ganas y con sentimiento. Como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mediten en las palabras que están cantando. Ocasionalmente analicen alguna frase de la canción. Eso es importante también, porque nuestros niños no siempre entienden todas las palabras de que podemos estar cantando y debemos explicarle a ellos esas palabras importantes. Debemos considerar lo que cantamos. Podemos estar cantando algo simplemente porque la melodía nos agradó y no por estar comprendiendo realmente aquello que cantamos. Entonces tenemos oraciones, tenemos cánticos, pero debemos tener también lectura e instrucción bíblica. En tercer lugar, la lectura y la instrucción bíblica. Y hermanos, de todos los elementos, por alguna razón, pudiera ser que en algún momento justificable se perdiera alguno de ellos. Pero la instrucción, la lectura y la instrucción es imprescindible. No podemos dejar de lado esto. Esta es la parte esencial del culto familiar. Lo mismo pasa en el culto público. ¿Qué tiene la preeminencia en el culto público? No son los cánticos, no son las oraciones, es la predicación o la instrucción de la palabra. Lo mismo es también en la adoración, en el culto familiar. Todos en la familia debieran contemplar con seriedad todo el culto familiar y especialmente cuando las Sagradas Escrituras son abiertas. Y esto es una gran carga, una gran responsabilidad que los cabezas de hogar tienen de inculcar a todos aquellos que están a su cargo. Es un deber. Esto va a ser obviamente de los varones como cabeza de hogar, pero sabemos que hay familias en donde no hay un varón y la mujer tiene que tomar este lugar. Así que es la responsabilidad del cabeza de hogar hacer esto. Debe saber cada uno de los miembros de la familia que cuando las escrituras son abiertas,
vamos a escuchar a Dios. La misma expectativa que tiene que tener el cristiano cuando el domingo va a la iglesia, como decía el salmista, sé que veré a Dios en Sión, esa es la misma expectativa que tienen que tener los integrantes de la familia cuando viene el culto familiar. Escucharé a Jehová, oiré su palabra. Y nosotros debemos hacerle entender a toda nuestra familia, a todos aquellos que estén a nuestro cargo, que vamos a estar frente al Rey de toda la tierra y que debemos callar ante su presencia. Por eso les decía, esto no es para tomar con ligereza. La familia entera debería decir, como dijeron aquellos hombres que recibieron a Pedro en Hechos 10:33, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Eso debería decir toda la familia cuando va al culto familiar. Pero es responsabilidad de la cabeza que esto sea captado, que esto se entienda. Pero volvemos al punto que les decía antes, si hay ligereza, si yo como instructor de mi familia no canto con ganas, con sentimiento, además inclusive si mantengo una postura irreverente durante el culto familiar, si estoy allí acostado hablando, eso no va a demostrar ninguna solemnidad al acercarse a Dios. Y eso obviamente es lo que le estaría transmitiendo a mis hijos y a mi esposa, y no tendría ninguna entonces solemnidad. Una vez más cito a Joel Vicky. Dice él, exige atención. Proverbios 4:1 dice, oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Los padres y las madres tienen verdades importantes que comunicar. Debes exigir que las verdades de Dios sean oídas en tu hogar. Al principio, eso puede implicar reiteradas frases como estas. Hijo, siéntate y mírame cuando hablo. Estamos hablando de la palabra de Dios y Dios merece que lo oigan. Durante el culto familiar, no permitas que los niños dejen sus asientos a menos que sea urgente. Esa es una deficiencia, o puede ser una deficiencia en muchos hogares, cuando no se entiende que en el culto están participando todos, incluidos los niños más pequeños. Y si como padres nosotros durante el culto familiar permitimos que nuestros niños más pequeños estén parándose, estén pasándose de un lado para el otro, y no les exhortamos, no les amonestamos, entonces somos culpables de la misma irreverencia también de ellos. No les estorbamos, actuamos parecido a Elí, que no estorbaba a sus hijos. Y a veces esto en el culto familiar exige que el cabeza de hogar sea consistente, no solamente en la instrucción, sino también en la disciplina de sus hijos, porque esto es un esfuerzo que es cansado. Si estamos en el culto familiar y nuestros hijos comienzan a moverse, comienzan a ser irreverentes, comienzan a pasarse de un lado para otro, no podemos esperar simplemente a que terminemos, porque al final mi esposa y yo estamos oyendo, o porque tal vez algunos hijos sí oyen y los otros no, y ya después hablarles. No, en el momento, como dice aquí Vicky, oye hijo mío, escucha esto, siéntate, mírame cuando te hablo. Y en algunas ocasiones va a necesitar también la disciplina en el momento. Y esto es triste porque uno deseara que el culto familiar no tenga interrupciones, pero si no hacemos esto en el momento, después va a ser peor. Y así los padres debemos actuar, especialmente en estos casos donde hay niños pequeños. Obviamente no es lo que se espera en el caso de las familias que ya no tienen niños pequeños, pero de igual manera un adolescente podría dejar de prestar atención, viendo para otro lado, pensando en otras cosas, y la instrucción de los padres tiene que estar también allí. Ahora, esto es importante. Los padres, como vimos en la clase anterior, tenemos la autoridad delegada por Dios para que todos los que estén en nuestra familia, a nuestro cargo, estén presentes en el culto familiar. Porque pueden haber familias, ¿qué es lo que le hace la cultura hoy? No, ya él está más grandecito, ella está más grandecita, ya ella determinará qué es lo que quiere hacer. Yo no le voy a obligar. No, Dios nos dice otra cosa en su palabra. Todos aquellos que estén bajo su cargo, por eso es que aún en las Escrituras, en el cuarto mandamiento, cuando se hablaba del día de reposo, no decía Dios que tú y tu hijo y tu hija, no, sino también tu criado y tu criada, y todo extranjero que esté dentro de tus puertas.
¿Por qué? Porque están bajo el cargo del jefe de esa familia. Y es la responsabilidad del cabeza de hogar que todos los que estén bajo su cargo, su familia o cualquier otra persona que de alguna manera esté bajo su cargo, deban estar presentes en el culto familiar. Nosotros como padres no podemos rechazar esa autoridad y ese deber que Dios nos manda a nosotros. No podemos decir, porque ya nuestros hijos tienen 15, 16 años, si no quiere estar, bueno, allá usted. Nosotros vamos a adorar, no. Tiene que hacer cumplir esa autoridad que Dios le ha delegado. Ahora, respecto a la lectura y la instrucción, ¿qué debería ser leído y enseñado en la lectura del culto familiar? Esto es algo válido a preguntar también. ¿Solo la Biblia? No necesariamente, pueden haber lecturas edificantes, sin embargo la Biblia siempre tiene que estar presente. Por eso digo, solo la Biblia, no necesariamente, pero la Biblia siempre tiene que estar. Lo que no es necesario es que solamente la Biblia. Espero explicarme bien con esto. Nosotros podemos dar lugar para que se utilice algún material edificante de autores no inspirados, pero lo que debemos de tener es cuidado de que este tipo de material no sustituya la lectura bíblica. No lo puede sustituir. De hecho, una de las prácticas que se tenían hace mucho tiempo es que el libro del Progreso del Peregrino era uno de los más utilizados al momento de las devociones familiares. Pero siempre nosotros lo que tenemos que hacer es esto. Si vamos a utilizar un material edificante de autores no inspirados, deberíamos tener la escritura. Y si vamos a leer en tal material, por ejemplo, acerca del tema de la salvación, entonces deberíamos aportar una lectura bíblica respecto a la doctrina de la salvación, de tal manera que la familia entienda que la base es la Biblia y que hay autores que han explicado muy bien ciertos temas o nos pueden ayudar también a nosotros a entender estas cosas. Pero siempre la Biblia es lo que debe tener el centro, lo importante. Ahora, también es recomendable y de hecho hasta necesario que la familia tenga un plan de lectura para leer juntos. Eso es muy importante, porque es responsabilidad, por ejemplo, de los ministros de la palabra que enseñen todo el consejo de Dios, pero los cabezas de hogar son ministros en sus familias y también tienen la responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios. Supongamos que un padre dice, la salvación es lo más importante, voy a enseñar a mi familia solo de la salvación, y eso genera una deficiencia en el entendimiento y obviamente en la práctica. Así es por eso es que hay personas que dicen, no, lo más importante es la salvación, y si yo soy salvo, ya soy salvo para siempre y listo. No, pero ¿qué enseña la Biblia también con la salvación? Enseña la santificación como una evidencia de la salvación. Entonces los cabezas de hogar no podemos quedarnos solamente con un tema. Debemos exponer todo el consejo de Dios. Y esto lo hacemos leyendo la Biblia de manera completa. No quiere decir necesariamente que sea la porción de un año. Entre menos tiempo, obviamente es mejor porque la familia va a estar saturándose de la Escritura. Pero sí tener un plan para que en cierto periodo de tiempo la Biblia esté siendo leída de manera completa en la familia en su conjunto. ¿Qué es lo que nos dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Y cómo va a morar la palabra de Cristo en abundancia nosotros si no acostumbramos a leer la Biblia? ¿O si leemos solo una partecita o unas pequeñas porciones? No, debemos de leerla regularmente como familia y así la palabra de Cristo va a morar en la familia. En esto, al igual que lo hablamos de los cánticos, hermanos, debe conservarse la pureza y la precisión doctrinal. Esto también es importante. Cuando tomamos las Escrituras, esto debe quedarse clavado en nuestras conciencias. Cuando tomamos las Escrituras no estamos tomando un libro de estudios sociales, no estamos tomando un libro de ciencias o de otra materia o asignación. Estamos tomando la preciosa, perfecta e infalible palabra de Dios, la palabra que es vida, y no podemos caer en el error de malinterpretarla o de tergiversarla. Debemos ser puros en doctrina.
consérvate puro en la doctrina, es algo que debemos escuchar en nuestra mente también. ¿Esto qué implica? Lo veremos cuando pasemos a las responsabilidades de los esposos y los padres. Implica que todo varón cristiano tenga la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. Eso implica. Y si usted como varón no puede manejar los fundamentos básicos que, por ejemplo, están allí en nuestra confesión de fe, está siendo entonces deficiente en el conocimiento de Dios y obviamente no va a ser eficiente al instruir a su familia. Debemos conservar esa pureza y esa precisión doctrinal. En un libro que, por ejemplo, lo tenemos de hecho aquí a la venta acerca de la adoración, la pureza de la adoración, creo que es que se llama, de Scott Meadows, el autor menciona una historia de un hombre muy reconocido en Inglaterra, un ministro reverendo, que se encuentra con otra persona y esa otra persona le dice: sabe, me agrada mucho estar con usted, estoy parafraseándolo, me agrada mucho estar con usted, pero solo hay algo que no me gusta, es que usted es demasiado preciso. Y la respuesta de ese hombre del Señor, ¿saben cuál fue? Lo miró y le dijo: oh, amigo, yo sirvo a un Dios preciso. Así debemos nosotros ver esta necesidad de mantenernos precisos, puros en la doctrina. También el cabeza de hogar que va a dirigir la instrucción dentro de la familia no solamente tiene que ser puro en la doctrina y preciso, tiene que dar aplicaciones apropiadas para los miembros de la familia. Es más, esto que aprendemos, por ejemplo, tomamos un versículo, vamos a tomar este que tengo aquí, que recién dije, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Sí, esa es la instrucción, que la palabra de Cristo mora en abundancia. Pero ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Qué consejos vamos a dar? ¿Qué exhortaciones vamos a decirles? ¿Cómo vamos a hacer que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias de que la palabra de Cristo no more en abundancia en nosotros? ¿Cuáles son los beneficios de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Todas estas cosas debemos enseñarlas y aplicarlas. Con ilustraciones es algo muy, muy importante también, sobre todo para los más pequeños. Y la instrucción debe ser simple, pero sólida. O sea, es algo sencillo. En la adoración familiar, el cabeza de hogar que va a dirigir la instrucción bíblica no va a ir a dar una cátedra o una clase a la familia. No, la enseñanza tiene que ser sencilla, simple, pero sólida. Porque simple no significa una enseñanza liviana. No, es sólida, pero simple. Por otra parte, es recomendable también que en la lectura bíblica participen todos aquellos miembros que puedan leer. En la adoración familiar no es exigido, no es imprescindible que solamente el cabeza de hogar que la dirige sea el único que lea en voz alta las Sagradas Escrituras. No, de hecho, más bien debemos promover la participación de todos. Y a aquellos integrantes de la familia que puedan leer, se les puede asignar alguna lectura. Lo mismo es con las oraciones. No lo había mencionado antes, pero en las oraciones es lo mismo. No solo el cabeza de hogar que dirige debe orar, de hecho se le debe asignar puntos de oración también a los demás miembros de la familia, aquellos que de alguna manera puedan orar. Inclusive, una práctica buena es que aquellos niños más pequeños que no pueden orar por sí mismos, nosotros les instemos diciendo: repita esto después de mí, para que ese niño o niña pequeñito también esté participando en alguna manera. Entonces, es importante esto, que muchos o los que puedan participen de la lectura en el culto familiar. No significa, reitero, tampoco que todos se deba tener una lectura sumamente extensa para que cada uno de los que integran la familia participen. Puede también darse por días, por ejemplo, un día leerá tal o así. Pero sí es bueno, en la medida de lo posible, que todos los miembros que puedan leer participen de esta lectura. Ahora, el uso del método de catequesis, es decir, preguntas y respuestas, es algo muy apropiado también en la instrucción al momento de la adoración familiar. Aquellos que leen, aún los más pequeñitos, se les puede hacer preguntas
que sean accesibles para ellos de acuerdo a lo que leyeron. Preguntas básicas, tal vez algo que simplemente sea de la comprensión del texto. Y nos vamos a asombrar, hermanos, de cómo nuestros niños, que a veces uno piensa que tal vez no van a poder responder, responden. Pero debe esto ser algo constante y una práctica. No se trata simplemente de, vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1, lo leímos y listo, se terminó. Tiene que haber instrucción, pero participación. Incluso con los más grandecitos, esto es algo bueno porque se abren y preguntan. Y en medio de las preguntas pueden surgir cosas muy importantes. Una vez escuchaba a alguien que decía que se veía mucho más edificado en las charlas privadas con cristianos, porque había una gran cantidad de temas que salían de las conversaciones, y lo mismo es también en el culto familiar, cuando se da esa participación, cuando se da tiempo para esas preguntas que alguien pueda tener, se enriquece también, y se enriquecen todos los miembros de la familia. Ahora, como tenemos que leer todo el consejo de Dios, hay libros de la Escritura que son difíciles de comprender y que necesitan un estudio todavía más profundo. Y por eso es que se aconseja también que el jefe de hogar, al momento del culto familiar, pueda tener algún buen material de comentaristas bíblicos, porque si surge alguna pregunta que tal vez no conozca en el momento, no conozca del todo, puede tomar ese material y guiarse con eso. Eso es triste. Hoy en el cristianismo, nosotros lo vemos aquí gracias a Dios tenemos una librería en la que ofrecemos libros, pero yo que manejo esa librería, observo cómo los comentarios bíblicos son los últimos libros que se quedan. Porque a la gente le gustan mucho los devocionales, y sí, eso es bueno. Cosas de vida cristiana, eso es buenísimo, pero también son importantes los comentarios bíblicos. Ver la sabiduría de aquellos hombres del pasado que pudieron transmitir con fidelidad la palabra de Dios. Y decía Joel Vicky respecto a esto: sepa esto, que si sus hijos no encuentran respuesta en usted, la van a encontrar en algún otro lugar, y casi siempre incorrectas. Debemos considerar esto, y es muy importante entonces que tengamos a mano un buen material. No podemos decir, yo me lo sé todo, la Biblia yo me la sé toda. No. Ahora, siguiente pregunta: ¿dónde hacer la adoración familiar? Debo ir más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Bueno, esto es muy básico. Buscar el lugar oportuno. ¿Dónde? Nos dice tiene que ser en la mesa o un cuarto o en la sala. No, la Biblia no nos dice eso. Es en nuestro entendimiento, usando la razón, la sabiduría, que nosotros debemos indicar qué lugar es el más apropiado. Porque una familia incluso puede reunirse en el jardín de su casa. No hay ningún problema para hacer la adoración familiar en el jardín de su casa. El lugar que por lo general suele ser más apropiado es el comedor, pero no en todos los casos, no en todas las casas están las mismas circunstancias. Entonces, lo que deberíamos hacer es buscar un lugar que sea silencioso, que tenga los menores distractores posibles y que podamos entonces adorar al Señor de la mejor manera. Algo que sea silencioso también. Ahora, la tercera pregunta: ¿cuándo hacer la adoración familiar? ¿Cuándo hacerla? Una sugerencia: establece un horario apropiado. No solamente es necesario buscar el lugar idóneo, es decir, si decimos, bueno, va a ser en la sala, o va a ser en la mesa, o va a ser en un cuarto, también hay que buscar la hora oportuna. Muchas familias no llegan a tener un devocional familiar porque no se han establecido un horario y han pasado diferentes cosas dentro del hogar que después dicen, no, ya no se puede hacer porque tengo que hacer este montón de cosas, y terminan desobedeciendo el mandato del Señor de adorar en familia cada día, porque no se toma en cuenta un horario y no se respeta ese horario. Reitero, no es exigido, pero es apropiado. Ahora, por ejemplo, uno podría decir, bueno, yo como cabeza de hogar voy a decir, a las 5 de la mañana vamos a hacer el devocional familiar, porque yo soy el cabeza de hogar y yo lo voy a establecer. Pero yo debo pensar en las necesidades de los demás miembros de mi familia. Por ejemplo, ¿cómo afectaría eso a mis hijos, a mi esposa? Entonces, debe de buscar, el jefe o el cabeza de hogar tiene que buscar un horario indicado.
que sea sensible también a las necesidades de los demás miembros de la familia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, digamos en una casa en la que se suele cenar a las 7 de la noche y el varón dice, vamos a hacer el devocional a las 6:30? Y si a las 6:30 se empieza el devocional, implica que tal vez la esposa no pueda preparar los alimentos para que estén listos a las 7. Entonces, si termina el devocional, tiene que preparar los alimentos, servir la comida, y si hay niños más pequeños se van a dormir tardísimo. Y si eso pasa durante el culto familiar, vamos a tener muchos distractores porque los niños pueden estar con hambre y pueden sentirse inquietos. Entonces, todas estas cosas debemos de valorarlas al momento de establecer un horario. Ahora, el cuándo no solamente implica un horario específico, sino que también implica la constancia. Habíamos hablado de que idealmente debe ser 2 veces al día la adoración familiar. Sabemos que a veces eso es imposible y tal vez se puede dar solo una vez al día. Bueno, debe darse una vez al día. Lo que es a veces imposible es hacerlo 2, pero debe darse al menos una vez al día. Entonces, debemos esforzarnos por ser consistentes. Y esto tiene que ver con el tiempo del devocional. Es preferible tener 10 minutos de devocional o de culto familiar diarios que un día tener 1 hora, el día siguiente no tener, al siguiente día sí tener 30 minutos. No, es preferible ser constante aunque sea un periodo corto de tiempo. De nada sirve que, digamos, el lunes lo vamos a hacer, después el miércoles y después el viernes, y los demás días no. No, tiene que ser constante. Y esto demanda obviamente esfuerzo. Y la cuarta pregunta, ¿cómo hacer la adoración familiar? ¿Cómo hacerla? Ya esto no tiene que ver con el qué, no tiene que ver con los elementos, oraciones, cánticos y lectura, sino más bien tiene que ver sobre todo con la inclinación o la disposición de nuestro corazón. Sabemos que tienen que estar los elementos mencionados, pero ahora debemos considerar el modo indicado para ello. Y debemos entonces tener algunos factores en cuenta. Y estos factores son reverencia, sinceridad y sencillez. Estos son como ingredientes que, unidos a la fe en la suficiencia del sacrificio de Cristo, hacen que nuestra ofrenda en ese devocional familiar sea grata delante del Señor. Por la fe en la suficiencia del sacrificio de Cristo, yendo a la presencia de Dios con un espíritu correcto. La reverencia, por ejemplo. La adoración familiar tiene que ser reverente, no es rígida completamente, ni es algo necesariamente negativo de manera absoluta, sino más bien que debe hacerse con temor y con alegría. En el espíritu del Salmo 2:11 nos dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ese es el espíritu en la adoración familiar. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y para toda la vida cristiana. Entonces, como familia debemos sentir el temor al estar ante el juez del mundo, pero también debemos gozarnos en que por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, no es esa actitud que algunos creyentes dicen, ay papito Dios, el de arriba, con esa informalidad. No, estamos ante el juez de toda la tierra, ante el Dios Santo. Nos expresamos ante Él con formalidad, con temor, pero nos alegramos confiadamente porque por medio de Cristo podemos acceder al trono de la gracia, como dice ese texto, recién lo veo, está mal, no es Hechos 4:16, sino más bien es Hebreos, disculpen, no había visto que había puesto mal el nombre. Entonces tiene que ser reverente, tiene que haber sinceridad también, que no seamos de aquellos de los cuales se dice, como en Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No se debería decir de nosotros eso respecto a nuestras devociones familiares o cultos familiares. Debemos ser sinceros y para ser sinceros requiere una preparación personal previa de corazón y por ello es que les decía también antes que debería iniciarse con una oración para que el Señor vaya preparando nuestros corazones.
Y también el culto familiar debe ser sencillo, debe caracterizarlo la sencillez. Quien quiera hacer algo muy elaborado puede más bien terminar perjudicando a los demás miembros de la familia y puede llegar a ser que el culto, en vez de ser algo agradable, resulte más bien algo tedioso. Pensemos en esto. Si el culto público que Dios ha instituido y que nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento claramente, es sencillo, o sea, la iglesia se caracteriza por una adoración sencilla, no la elaboración del antiguo pacto, con mucha más razón, el culto familiar tiene que tener sencillez, no tiene que ser algo altamente elaborado. Y esto implica también que es aconsejable, no es exigido ni es necesario. Habrán familias muy avivadas espiritualmente que podrán pasar mucho tiempo juntos ante el Señor en oración, en cánticos, en instrucción. Eso sería maravilloso, pero no es la realidad en la mayoría de las familias. Entonces es aconsejable que el culto sea breve y especialmente cuando hay niños pequeños en la casa. Entonces termino con esta consideración. ¿Cómo está tu adoración familiar? A la luz de lo que hemos visto, hermanos, y a la luz de estas sugerencias señaladas, ¿cómo dirías que está siendo tu adoración familiar? Si hay deficiencias en tu adoración familiar, yo te animo a que te esfuerces en el Señor para que puedas dar gloria a su nombre y puedas entonces construir una familia piadosa haciendo uso de los medios que el Señor nos ha señalado. Pero toma en cuenta la seriedad de vida con la que tendrás que presentarte delante de Dios a dar cuentas. Tenemos que tomarlo con seriedad. Y yo te animo, si hay deficiencias, a que lo hagas. Pero si el culto familiar en tu casa marcha muy bien, también te aliento a que sigas siendo constante, sabiendo que el enemigo de nuestras almas y de nuestras familias está al acecho como un león rugiente. Y él va a querer obstaculizar la adoración de los piadosos. No podemos soltarnos de la fortaleza que da el Señor. Que Dios nos sostenga con su gracia para que podamos ir construyendo familias piadosas, familias fieles a Él y que demos gloria verdaderamente a su nombre. Vamos a orar.